días para todos. De antemano, antes de empezar, quiero avisarles que hoy vamos a tener arañas por todas partes en la pantalla. Y espero que aquí no haya gente que le tenga miedo a ellas. Porque conozco a muchas personas que no tienen ni siquiera el mínimo interés en las arañas. Y es algo completamente entendible porque hemos crecido pensando que esos pequeños animales son nuestros enemigos. En mi casa matábamos casi cualquier animal que entrara. Mi madre tenía mucho miedo a los bichos, incluso me decía que cuando durmiera cubriera mis oídos para que nada se metiera en mi cabeza. Por desgracia para ella, en mi cabeza se metió el interés por estudiar estos bichos. Y por eso hay muchas cosas interesantes que podemos estudiar en las arañas. Y si me enfocaría hoy en presentarles solo uno, me quedaría muy corto. Por eso quiero presentarles hoy las arañas y el mundo científico que las rodea, al menos una parte de ese mundo. Quiero empezar diciendo que quiero que veamos todas las arañas como individuos muy similares a nosotros, individuos sociales. Esto quiere decir que las arañas tienen tendencia a vivir en grupos y a presentar un comportamiento cooperativo recíproco. Entonces, convencionalmente, se ubican a las especies en 4 categorías discretas. Estas categorías son eusociales, sociales, subsociales y solitarias. Quiero detenerme a explicar cada una de estas categorías. Las comunidades eusociales son las que tienen un nivel más alto de organización social. Estas presentan un comportamiento de cuidado recíproco y cooperativo para las crías. Presentan castas estériles y las castas reproductivas generalmente son de alta longevidad. Las arañas generalmente se clasifican en 3 de estas 4 categorías, que son las siguientes. Las especies que son sociales tienen periodos prolongados de cuidado parental. Cuidan a sus crías de manera cooperativa y además hay muchos individuos que renuncian a la dispersión por completo. Las especies que son subsociales también tienen periodos prolongados de cuidado parental y sus crías colaboran en la sociedad hasta que se dispersan. Y las especies solitarias presentan poca o ninguna atención parental y sus crías se dispersan a una edad muy temprana. Entonces, entender que incluso los animales más pequeños pueden conformar sociedades y cómo se desarrollan en ellas es muy interesante. Pero es aún más interesante si a todo ese asunto le metemos un poco de matemática. Generalmente es muy difícil describir los patrones sociales de los animales y categorizarlos como les expliqué anteriormente. Afortunadamente, varios científicos han descrito índices de sociabilidad que nos permiten tener medidas cuantificables para categorizar de una manera más efectiva a estos individuos. Uno de estos índices tiene 3 características fundamentales. Esas características son la fracción del ciclo de vida que los miembros pasan dentro de su grupo social, la proporción de nidos que hay en una población de múltiples individuos en comparación a las de individuos en solitario, y la proporción de miembros adultos en la sociedad que no se reproducen pero que colaboran. Entonces, en conjunto, estas 3 medidas son cuantificables y nos ayudan a crear un índice que oscila entre 0 y 1. Este índice permite clasificarlos, como les dije anteriormente, de una manera mucho más fácil. Y sus valores, los valores cercanos a 0, nos van a permitir identificar a las especies que son completamente solitarias. Y los valores cercanos a 1 nos permiten identificar las especies que son eusociales. Este índice resulta muy útil para muchas otras investigaciones y además facilita ciertos procesos tediosos. Pero hoy quiero darle más protagonismo a las arañas que a cualquier otra cosa. Entonces quiero presentar una especie muy interesante, a Argiope argentata.
Resulta que las telarañas de estas arañas trabajan generalmente sometidas a cargas de impacto. Es muy importante tener en cuenta que las arañas pueden producir 7 tipos de sedas diferentes y tienen control sobre los aminoácidos de las proteínas que conforman cada seda. Por eso es muy importante la manera en cómo ellas construyen sus telarañas, porque las propiedades mecánicas de estas son fundamentales para su mantenimiento. Cuando una telaraña es sometida a cargas de impacto de alta intensidad, estas absorben la energía y la vibración, de tal manera que en los primeros ciclos de vibración, la vibración se disminuye notablemente y gran parte de esa energía es absorbida. Lo que resulta muy interesante de las arañas, particularmente, es que ellas son capaces de identificar las diferentes señales y si lo que genera esta vibración es una presa o si es cualquier otro factor, como un objeto que cae de la telaraña o un factor climático externo, como lo es el viento. Resulta muy problemático que en algunas ocasiones esos factores climáticos pueden generar daños en la estructura, pero por supuesto las arañas tienen medidas para combatir esto, no van a ser derrotadas tan fácilmente. Ese es el secreto de la victoria de las arañas. Las arañas, con la ayuda de las patas, generan acciones sobre las telas radiales. Esas acciones repercuten como un cambio total en la tensión del sistema. Y ese cambio, a su vez, modifica la frecuencia natural del sistema araña-tela. Y esto les permite acomodarse según a la carga que les genera, pues, sea una presa o otro factor. Entonces, estudiar un sistema araña-tela nos abre un campo de estudio que no solo va a estar enfocado en el conocimiento, sino también en aplicar ese conocimiento. Y una de esas aplicaciones nos ayuda a solucionar una de las problemáticas que más ha afectado al Valle de Aburrá, que es la contaminación. Es sabido ya que en el aire se encuentran partículas en suspensión en estado sólido y líquido. A esas partículas las denominamos material particulado. Y muchos estudios ya han identificado que gran cantidad de esas partículas son nocivas para la salud. Hay métodos tradicionales que se usan con recolectores de material particulado, pero estos estudios y sus posteriores análisis químicos en ocasiones resultan costosos y tienen periodos prolongados de evaluación, por lo que muchos científicos recurren a otros métodos como son los bioindicadores. Los bioindicadores más populares suelen ser los musgos, los líquenes y las hojas de los árboles, debido a que su susceptibilidad a la contaminación está muy bien documentada. Otra manera de medir la contaminación de los lugares es por medio de métodos magnéticos. Esto se basa en el supuesto de que las partículas magnéticas tecnogénicas, o las TMP por sus siglas en inglés, cargan la mayor cantidad de metales y metaloides que se ubican en el polvo. Las TMP son materiales ferromagnéticos que son producidos principalmente por combustión de fósiles y por procesos tecnológicos. Al punto que quiero llegar es que se ha encontrado que las telarañas, por sus propiedades magnéticas, son excelentes biomonitores de estos TMP y nos sirven, por supuesto, para medir los niveles de contaminación tanto en interiores como en exteriores y en diferentes zonas, debido a que las telarañas son muy plásticas y nos ofrecen ciertas ventajas sobre los métodos clásicos de recolección de material particulado y sobre los bioindicadores. Algunas de estas ventajas son que las telarañas son de fácil obtención, son baratas,
se pueden ubicar en casi cualquier lugar. No son invasivas y no dependen de periodos de vegetación. También, como les había mencionado anteriormente, las arañas son muy precisas a la hora de construir su tela. Y las propiedades de un sistema araña-tela son únicas de cada especie. Por eso, en pantalla pueden ver algunas de las especies que han sido utilizadas como biomonitores ya. Bueno, en este momento quiero darle paso a una de las arañas protagonistas en esta charla. Esta araña es Phoneutria nigriventer y ha ganado últimamente popularidad principalmente por su veneno. El veneno de Phoneutria nigriventer es bastante complejo. Tiene unos 150 componentes y se divide en 4 fracciones. Estas fracciones son PHTX1, donde se ubican las toxinas que actúan sobre canales de calcio. PHTX2, donde se ubican las toxinas que actúan sobre canales de sodio, y es considerada la fracción de mayor toxicidad, especialmente para mamíferos. PHTX3, donde se ubican las toxinas que actúan sobre canales de potasio y de calcio, y es la fracción que se considera de menor toxicidad. Y PHTX4, que es la fracción insecticida. Las toxinas que pertenecen a esta fracción son generalmente muy tóxicas para los insectos, pero de baja toxicidad para los mamíferos. Entonces, conocer la composición de un veneno y sus mecanismos resultan muy importantes, en especial para el tratamiento de los casos de envenenamiento por este veneno. Entre mejor se conozca el veneno y su mecanismo de acción, más efectivo se puede desarrollar un tratamiento. Para el caso de un envenenamiento por Phoneutria nigriventer, tenemos los siguientes síntomas: dolor local, diaforesis localizada, esto es una sudoración excesiva, piloerección, es lo que llamamos piel de gallina, eritemas, es enrojecimiento de la piel, náuseas, mareos, taquicardia, que es aceleración del ritmo cardíaco, hipertensión, que es un aumento de la presión arterial, trastornos visuales y priapismo, que es una erección dolorosa e involuntaria. Como les venía diciendo entonces, conocer muy bien el veneno nos va a permitir tener un tratamiento más efectivo a la hora de los envenenamientos. Y muchos de los estudios que se enfocan en conocer el veneno de Phoneutria nigriventer se han enfocado especialmente en la fracción 2 del veneno, porque como les dije anteriormente, es la fracción que se considera más tóxica, principalmente para mamíferos. Entonces, esta fracción están ubicados principalmente las toxinas que se consideran neurotóxicas. Y muchos de sus componentes no han sido perfectamente descritos. Para este caso, la toxina PNTX21 ha sido la última descrita. Y tiene una estructura muy similar a otras toxinas de esta fracción que ya están bien caracterizadas, como son PNTX25 y PNTX26. Esto permitió a los científicos tener una idea de cuáles podían ser sus posibles objetivos moleculares. Sin embargo, a la hora de evaluarlo, se encontró que muchos de esos objetivos diferían, y esto se debe a que su estructura no es exactamente la misma. Y los llevó a concluir de que el mínimo cambio en la estructura de las toxinas va a generar cambios en los objetivos moleculares, y saber cuáles son los objetivos moleculares de estas toxinas resulta de gran importancia para poder entender el porqué de los síntomas y para llegar a un tratamiento mucho más efectivo. Ahora bien, espero que el día de hoy les haya abierto un poco más la mente sobre las arañas y que se vayan no solo con la idea de que son una maravilla natural, sino de que también pueden ser potenciales aliadas para la ciencia y la tecnología. Muchas gracias.